ANUE, Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. Muchas gracias, compañera Tere. Y prácticamente también hacer mención que también se encuentran compañeros de otras regiones de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, entre ellos compañeros que nos acompañan también de la alcaldía Venustiano Carranza y de Gustavo Madero, que se encuentran por acá al fondo, también que se voy a levantar mi compañera, por favor. Y asimismo, por ahí, como pueden ver, también se encuentra mi compañera de Socorro, que ha estado activa en el municipio de Cochitepec, que también es una compañera desde el principio, con Antonio Campos, estuvo haciendo trabajos, compañeros. Entonces es grato poder tener la presencia de varios compañeros de las distintas regiones de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, a los cuales les mandamos un fuerte y caluroso saludo y abrazo, compañeros. Asimismo, compañeros, pues me gustaría seguir dando la participación a mis compañeros. En este caso, pues recibamos con un fuerte aplauso a mi compañera Silvia González López de Cuatro Vientos. Buenos días a todos por asistir en esta asamblea informativa. También les damos gracias soy Silvia González López del Comité Cuatro Vientos y le damos gracias a la asistencia que estamos aquí para informarnos. Y realmente también le agradezco a Mar por habernos apoyado en Cuatro Vientos y también le digo que la conozcan a Fabi del Comité Flores Mayor, que también fue un gran apoyo para iniciar en Cuatro Vientos, porque realmente no teníamos información de nada, y gracias con ella y con Marlene. Y también le damos gracias a Juan Luis, porque también nos ha apoyado. Muchas gracias. Y pues continuaríamos con estas participaciones, compañeros, sobre todo con el trabajo que también se ha venido realizando en el municipio de Tlamanalco. Tengo el gusto de darle el uso de la voz a mi compañera Ani Morales. Muy buenos días, compañeros. Permítanme presentar primeramente. Mi nombre es Tania Morales. Pertenezco al comité de ANUE en Tlamanalco. Bueno, primero que nada, pues sí me gustaría felicitarlas. Primeramente por estar aquí. Yo creo que pertenecer a un comité es muy importante, porque a lo mejor la lucha podría ser pues pequeña en algunas colonias, pero cuando vemos que estamos unidos, que realmente toda la zona volcanes es una área geográfica bastante considerable, ahí es donde podemos ver nuestra fuerza como colonias, nuestra fuerza como comités. Entonces, yo quiero platicarles un poquito acerca del comité de Tlamanalco. Somos un pequeño comité que está recién formado, no tenemos mucho tiempo de haber iniciado, sin embargo, pues ya hemos librado nuestras batallas, ¿no? En algunas ocasiones, en los meses anteriores, tuvimos la presencia de Comisión Federal de Electricidad. Ellos tenían un proyecto que abarcaba todo el municipio de Tlamanalco. Ahí están mis compañeros, no me dejarán mentir. Estaban ahora sí que organizando el proyecto, abarcaba desde los linderos con el municipio de Amecameca, todo lo que es San Rafael y pues principalmente la cabecera también de Tlamanalco. Este proyecto pues iba a afectar principalmente en nuestras calles, ahora sí que las calles principales de nuestras colonias. Pasaba por el medio del poblado donde nosotros estamos ubicados, en Santo Tomás Atzingo, subía a las calles principales de San Rafael y bajaba directo a la cabecera municipal de Tlamanalco.
Entonces, gracias a la información, obviamente la información que nuestro compañero Macbeth, por medio de los comités, nos comparte, nosotros pudimos entender cuál era la verdadera situación, porque Comisión Federal de Electricidad pues llega y nos trata de engañar, ¿no? Nos quiere vender la idea de que es beneficio, de que vamos a mejorar, y todo ese discurso que ellos muy hábilmente logran comentarnos, ¿no? O exponernos. Nos convocaron a varias reuniones. Aquí mis compañeros de la Manalco nos hicieron favor de apoyarnos, reunimos a toda la gente y nos trataron de vender la idea junto con la ayuda del ayuntamiento, de hecho, de que iba a ser una supuesta modernización, ¿no? Pero pues entendiendo cuál es el verdadero trasfondo de estos proyectos, que en realidad es privatización, en realidad va a afectar a los usuarios finales, que somos nosotros, cada uno en su hogar, cada uno en su pequeño negocio, y vamos a ser realmente afectados. Entonces, gracias a la información, nosotros pudimos detener esas obras y no se llevaron a cabo, por lo menos no como ellos lo habían planeado o como lo esperaban en ese momento. Otro trabajo del comité fue continuar las reuniones con el ayuntamiento. Después de que expresamos cuál era nuestra inconformidad, pues también expresamos cuáles eran las verdaderas necesidades de nuestro municipio. El ayuntamiento planeaba modernizar el centro de ahí del municipio. Sin embargo, hay colonias o hay varios lugares en Tlalmanalco que aún no tienen electricidad. Entonces, pues nos parecía bastante incoherente, ¿no? El hecho de que fuera modernizar Tlalmanalco y en otro, pues ni siquiera el servicio contaba la gente, ni siquiera cuenta con servicio. Entonces, nosotros expusimos con la entonces delegada del ayuntamiento, expresamos cuáles eran las verdaderas necesidades. Entonces, el comité de Tlalmanalco se hizo escuchar. Fue un paso muy importante. Obviamente, pues en este año se hizo un cambio de gobierno. Estamos a la puerta de solicitar nuevamente una reunión con el nuevo alcalde del municipio para expresarle precisamente cuáles son las necesidades, porque las necesidades siguen en el pueblo. Yo creo que Tlalmanalco no es el único. Yo creo que cada uno de ustedes conoce las necesidades reales de su colonia y de su municipio. Entonces, hemos estado trabajando. Tlalmanalco, que es un comité que está recientemente formado, pero ha estado en la lucha. Entonces, estamos con ustedes, compañeros. Los felicitamos porque son bastantes. Nosotros, pues, ya quisiéramos crecer a ese número que vemos aquí en los comités tan grandes, pero bueno, a lo mejor es poco a poco seguir dando la información, poder llamar a más gente para que se una a esta lucha. Yo creo que es muy importante la labor que hacemos cada uno de nosotros. Y en Tlalmanalco hemos visto los resultados. Cuando la información se puede difundir, cuando la información se da correctamente, la gente responde. La gente realmente se nota que está cansada de tantos abusos y muchas veces no saben a dónde acudir, porque si vamos a las oficinas de CFE, la única solución que nos dan es paguen ya, ¿no? No opinen, tienen que pagar si quieren el servicio. Entonces, me parece bastante injusto y nos ha parecido bastante injusto a nosotros como comité de Tlalmanalco este tipo de abusos. Entonces, mucha gente está inconforme. A lo mejor no todos están en la lucha, pero si vamos y preguntamos, mucha gente está inconforme con este tipo de empresas que están llegando a México realmente a querer invadir, a querer quitar nuestro patrimonio y el de nuestros hijos. Entonces, es importante y los felicito porque están al pie del cañón junto con nosotros y pues continuemos, no nos derrotemos, aunque de repente veamos apatía en algunas otras personas. Nosotros sabemos cuál es la verdad, cuál es la realidad, y es importante que sigamos en pie de lucha.
Nosotros también tenemos en la puerta un volanteo para precisamente expandir esta información en nuestro municipio. En estos días, pues por este tipo de foros y la organización que se ha llevado, la hemos puesto un poquito, pero estamos también con esos proyectos en puerta. Estamos a favor de la reforma eléctrica, no por los intereses políticos o personas en particular. Estamos a favor del pueblo de México. Estamos a favor de que el pueblo ejerza su soberanía y la capacidad de decidir su propio bienestar. Estamos a favor, como ANUE y como Comité de Transmanalco, de que los recursos energéticos de nuestro país beneficien a sus ciudadanos y no solo a unos cuantos. Estamos a favor de la reforma eléctrica porque la luz debe ser del pueblo y para el pueblo. Hasta la victoria siempre, compañeros. Pues ahí está, compañeros, una compañera, mi compañera Tania, que participa también en el comité de AMECA. Mis compañeros han sido testigos y de ahí es que surge esta labor de poderse trasladar también al municipio de Tlalmanalco. Y como ustedes lo escucharon, compañeros, con fuerza, porque creo que así se tiene que dar una lucha, ¿no es así, compañeros? Esa es la fuerza, compañeros. ¿O no que tiene que ser con fuerza, compañeros? Eso, todavía no hemos desayunado, ¿verdad, compañeros? Miren, la realidad es esa, que hemos tenido afortunadamente en ustedes la fuerza y los compañeros que han tenido a bien a dedicar al final del día ese tiempo, esas ganas y ese entusiasmo para poder ir creciendo como ANUE e ir protegiendo a los demás vecinos de la región de los volcanes. Les pido otra vez un fuerte aplauso para mis compañeros. Así mismo también, compañeros, estos trabajos se han venido haciendo en todos los municipios, ustedes han sido testigos y han sido parte de ellos. Por lo mismo tengo el gusto de presentar también a mi compañera Laura Bueno, que bueno, vamos a dejar el uso de la voz para que nos pueda dar también su mensaje, compañeros. Muy fuerte aplauso. Pues muy buenos días, compañeros y compañeras. Yo creo que la lucha se sigue dando en todos los municipios que conformamos zona volcanes. Soy miembro del comité de ANUE Cocotitlán, Ramón Silva. Nos incorporamos a una lucha digna y justa en agosto del 2017. Se nos decía que eran trabajos de Comisión Federal de Modernización, pero nosotros los habitantes no sabíamos si era para nuestro bien o para el perjuicio. Nos dimos a la tarea de informarnos y nos indicaron que podíamos hacerlo con un comité que se encontraba aquí en Chalco. Nos dimos a la tarea algunos compañeros y su servidora venir a Chalco, escuchar el comité. Platicamos después con el señor, todavía nuestro compañero, el señor Ramón Silva y Malvet. Ellos nos informaron de la problemática que se iba a dar en perjuicio de nuestros servicios y de los altos costos de Comisión Federal de Electricidad. Entonces se dio a la tarea en el pueblo de Cocotitlán de hacer una asamblea pública, agradeciendo de antemano a nuestro párroco, que fue el que me ayudó muchísimo, porque en las determinadas horas que hubo de misa, él me ayudó a dar a conocer que se iba a hacer esta asamblea. Nos dimos a la tarea de poner cartulinas por donde podíamos, en negocios, en lugares estratégicos como las escuelas, para que se pudiera dar esta asamblea y dar, pues tener el conocimiento más bien de lo que se trataba. De ahí nos seguimos haciendo labores, efectivamente logramos una asamblea pública con nuestras autoridades municipales. De ahí pudimos realizar una minuta que hasta la fecha se ha hecho ratificación, porque nuestro ayuntamiento anterior también fueron 6 años de su gobierno. En la actualidad también tenemos pláticas ya con el actual gobierno
Nuestra lucha fue incansable, la verdad, porque fue mucho lo que se avanzó de Comisión Federal. Fueron muchas las calles en donde nosotros veíamos cómo colocaban los postes, el cableado, y sin hacer nada. O sea, fue algo que no podíamos entender cómo es posible que nuestro municipio estaba permitiendo estos trabajos. Porque yo creo que en todos los municipios no se puede hacer ningún trabajo si no es por autorización de nuestro municipio. Ellos mismos son los que debieron actuar, de darnos a conocer o preguntarnos si estábamos de acuerdo o no. Desgraciadamente los gobiernos que entran y que salen solamente ven sus intereses propios, pero no del pueblo. Entonces nos dimos a la tarea de que cada que veíamos los carros que llegaban con el personal de Comisión Federal, pues nos damos a la tarea de comunicarnos como podíamos. Pero en un pueblo nos damos, es una forma de avisar para que la gente acudiera, y se echan 3 cohetes. Entonces, a donde había algún problema, pues echábamos los 3 cohetes, y aunque, como lo decía la persona que me antecedió, tal vez el pueblo en general no está pues más dispuesto a perder su tiempo, a luchar, a defender, pero cuando era cuestión de apoyar y se echaban los 3 cohetes, no éramos 5 ni 10 ni los 50 que somos, era todo el pueblo. Llegábamos y les decíamos a los compañeros de Comisión Federal, no les vamos a permitir más trabajos. Los invitábamos a retirarse respetuosamente. Nos querían dar la batalla, pero nosotros luchábamos, ¿sí? Y a fin de cuentas lográbamos que ellos se retiraran. En ocasiones no sabíamos qué hacer, porque en puntos estratégicos eran 2 o 3 puntos en donde nos teníamos que dividir, pero afortunadamente el pueblo entendió que esta lucha se tiene que hacer para beneficio de todos, no de unos. Pues esta es la lucha que nosotros continuamos hasta la fecha. Los compañeros de Comisión Federal, después de que las pláticas que se han tenido aquí en Valle de Chalco, creo que han desistido, porque ahora ya se ven un poco menos, pero aún así siguen llegando al pueblo, engañando a la gente, aún teniendo sus quejas administrativas. Ellos quieren cortar, pero nuevamente, como les indico, nos juntamos, damos la pelea, y nos da gusto verlos cómo se retiran. Este es de los trabajos que hemos llevado a nuestro municipio, compañeros, y seguimos luchando. Todos juntos vamos a vencer. Gracias. Se ve, se siente, Anul está presente. Se ve, se siente, Anul está presente. Pues así es, compañeros. Realmente también muy fuerte la labor con mis compañeros del municipio de Cocotitlán. De hecho, recordarán, compañeros de Chalco, que hemos estado en esas asambleas públicas que se han realizado para beneficio no nada más de Cocotitlán, es a beneficio de la NUE en general, sobre todo en la zona que tenemos nosotros interés, que es la región de los volcanes, ¿verdad? Donde creo que se ha ido trabajando de forma contundente en todos los municipios, de acuerdo a la fuerza que tenemos. A veces quisiéramos tener más fuerza, ¿o no es así, compañeros? Por eso mismo, pues lo mismo, creo que hemos platicado de próximas tareas, próximas actividades, y que creo que vamos a estar completando al final de esta actividad, compañeros. ¿Estarían de acuerdo? Podemos dejar tareas en general para la región de los volcanes. Si ustedes están de acuerdo, sírvanse a levantar su mano izquierda, compañeros. En contra. Entonces, prácticamente en un momentito más para el cierre de esta actividad, también estaremos mencionando
pues las tareas, las propuestas que hay para fortalecernos en esta región, compañeros. Entonces también, pues continuar con este foro, pues presentando también a mi compañero Rey Martínez, del municipio de Valle de Chalco, al cual les pido pues un fuerte aplauso. Muy buenos días, compañeros. Se ve, se siente, ANU está presente. Se ve, se siente, ANU está presente. Bueno, antes que nada, quiero saludar con mucho respeto y cariño a todos los presentes en este foro. Yo sé lo difícil que es venir el domingo. Valoro el gran esfuerzo de todos ustedes para tener mayor información en este foro. Bueno, también especialmente saludo a mis compañeros de la mesa del presidio. Sean bienvenidos, muchas gracias por su presencia. Estamos aquí trabajando para todos los compañeros usuarios. Asimismo, saludo también a todos los compañeros y compañeras de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, ANUE. Sean bienvenidos los comités de Chalco, Valle de Chalco, Cocotitlán, Amecameca, Ixtapaluca y demás comités convocados. Tengo el honor de representar al Comité Providencia Ramón Silva, del municipio de Valle de Chalco. Este comité, por acuerdo de asamblea, se decidió de manera unánime llevar el nombre de este gran compañero, que es nuestro compañero Ramón Silva, un luchador social que muchos de nosotros aquí presentes conocimos en vida, ya que él apoyó para la creación de este y varios comités en la zona de los volcanes. También es necesario mencionar la problemática que existe en cada uno de nuestros municipios en el tema del sector eléctrico, así como el que estamos haciendo nosotros como Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica para mitigar esa situación. No nos queda duda que la problemática en los municipios es de todos conocido, que el hostigamiento de la Comisión Federal de Electricidad en el tema de cortes arbitrarios al usuario y cambio de infraestructura para una falsa modernización es una de las lacerantes situaciones que causan mella, descontento y hasta molestia de miles de usuarios, y no solo en el municipio, también en varios estados de la República Mexicana. Como ANUE, en Valle de Chalco, por ejemplo, nos hemos dado a la tarea de informar a la población de los derechos que tenemos como usuarios a la electricidad como parte de una vida digna. Asimismo, la importancia de ingresar la queja administrativa ante la Procuraduría Federal del Consumidor, que cada uno de nosotros tenemos interpuesta ante esa instancia. No dejando de lado las penosas situaciones en donde se dan las detenciones de obras por no ser justificadas y acreditadas por el personal y los contratistas de la Comisión Federal de Electricidad. Muchos de nosotros ya tuvimos esas experiencias en territorios, compañeros. Es bochornoso enfrentarse a estos personajes que desafortunadamente a veces no tienen muchos argumentos para debatir y usan otro tipo de palabras para hacerse sentir. Pero bueno, así también se ha logrado como resultado de esta lucha en territorio el retiro de varios transformadores y gabinetes que el personal de Comisión Federal de Electricidad quiso imponer, lo cual no permitimos ni vamos a permitir, ¿verdad, compañeros? No vamos a permitir, claro que no. En cuestión de actividades, nos hemos organizado para que todos los integrantes del comité apoyemos, y para ello, en la agenda de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica está programada una actividad de volanteo, así como la pinta de bardas, y en su caso, el perifoneo. También hemos brindado apoyo a los vecinos, dando pláticas informativas en diferentes calles del mismo municipio. En cuestión de fortalecer el comité con un mayor número de compañeros,
se ha visto mermado en gran medida por la situación del COVID-19, caso en el cual se está trabajando y reactivando a través del mismo volanteo, ya que la pandemia va en descenso y sobre todo que muchos de los ciudadanos ya cuentan con su esquema de vacunación. Esperando con esta acción lograr un mayor número de usuarios adheridos a la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. También tenemos como ANUE en Valle de Chalco pendiente un acercamiento con el municipio, ya que gracias a nuestro coordinador MAC hemos venido trabajando para acercarnos, porque hace muchísima falta el acercamiento con el presidente municipal. Entonces, esa es la mira que tenemos por delante y es el pendiente más importante para nosotros como Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. Estamos, compañeros, y seguimos en esta lucha sin descanso. Pero hoy en día, una de las tareas más importantes y emblemáticas para nosotros como ANUE es hacer llegar la información de la reforma eléctrica. De hecho, ese es el principal objetivo de este foro. Que en su caso, mi compañero coordinador nacional aquí presente, Juan Luis González Vargas, nos ilustrará en breves momentos. Sin más, agradecemos infinitamente el apoyo de nuestros coordinadores nacionales, pero sobre todo el gran ejemplo de la lucha de nuestros camaradas del Sindicato Mexicano de Electricistas, SME. Vaya pues un fraterno y combativo saludo para nuestro secretario general Martín Esparza Flores. ANUE, SME, unidos vencerán. ANUE, SME, unidos vencerán. Hasta la victoria siempre, compañeros. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿se escucha? Ahí sí se escuchan. Ya me había asustado, ya no hablamos. Pues compañeros, ahí está también la gran actividad que han realizado mis compañeros en Valle de Chalco, que les voy a comentar. Creo que es sano podernos escuchar nosotros mismos en la región de los volcanes, saber qué estamos haciendo como compañeros en los distintos municipios y saber que todos están trabajando, compañeros. Sabemos que a veces los tiempos no nos dan y hoy nos desarrollamos en un contexto pandémico, donde el tema en materia de salud pues no nos favorece, ¿verdad? Hoy lo pueden ver con dinámicas diferentes. Por ejemplo, en estos recintos, compañeros, pues procurando esa sana distancia. ¿Sí se les sanitizó a todos, compañeros? ¿Seguros? ¿Tuvieron disparo de gel antibacterial? Eso, hay que cuidarnos, no nada más nosotros, sino que hay que cuidar a los demás, compañeros. Entonces, continuando con nuestra actividad, compañeros, me daría gusto también presentar, también a mi compañera delegada Alcanfores Agrarista, a la cual pues también queremos dejarle el uso de la voz. Un aplauso para mi compañera. Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenos días. Sean bienvenidos, bienvenidos. Mucho gusto conocerlos personalmente. Varios de ustedes ya me conocen en la labor social que venimos haciendo lo que es en la comunidad agrarista Alcanfores, de la mano con unas asociaciones civiles de la Ciudad de México y otra pues tenemos por aquí al compañerito también David, que nos apoya en lo que es la recolección también de tapitas en donación de medicamentos que nos pueden apoyar. Mi labor social es precisamente, bueno, ya lo saben por ahí los compañeritos, es poderles orientar a dónde pueden conseguir sus aparatos para discapacidad, ya sea a veces hasta por lo que es el bastón, la silla de ruedas, una andadera, hasta lo más sencillo que son unos lentes, a dónde se tienen que dirigir. Nosotros como autoridades tenemos sí que orientarlos a ustedes a dónde tienen que dirigirse. Nosotros debemos de gestionar, ayudarlos, no nada más es llegar a una delegación y decir soy la delegada, soy el fácil y no hacer nada en nuestra comunidad. A mí afortunadamente en estos 3 años me ha dejado mucha satisfacción poder ayudar a muchos vecinitos de mi comunidad y de otras comunidades como ustedes que no saben lo que es el comité anual aquí
Aquiles Cerdán, Ramón Silva, donde hemos podido trabajar de la mano, apoyados donde yo pueda en mi capacidad, seguir apoyando por igual manera ahora que voy a salir. Cuenten conmigo, con estas asociaciones civiles de la Ciudad de México que me han sabido tender su mano para poder ayudar. Y como les repito, salgo, pero yo sigo con ustedes en lo que pueda, seguirlos apoyando. Y pues les presento a mi compañerito David de la... David. Y también, pues, muchas gracias, compañero David. Él también es una parte fundamental. Me ha ayudado mucho en mi comunidad a parar precisamente estos trabajos, que nos ha costado, que hasta a su servidora casi le quieran echar la camioneta para poder parar esos trabajos. Y como se los he dicho en mi comunidad, unidos podemos vencer, unidos e informados podemos lograr muchas cosas para la comunidad, pero si nosotros está el poder hacer algo en la comunidad, hay muchos que decimos, ay, que lo hagan los demás, pero no, este es de fuerza, de unión, como todos bien saben ustedes, cómo se ha venido trabajando en ANUO. Si unimos la fuerza, ¿qué hemos logrado, compañeros? Lograr alejar a estas personas que nos quieren imponer unos transformadores, que según ellos dicen que son transformadores, pero ¿cuáles transformadores? Ustedes bien conocen cuáles son el tipo de cajitas que nos están trayendo. Entonces, pues, a ver, le cedo la palabra a mi compañerito David, de una asociación civil. El otro compañerito no puede estar presente porque obviamente viene desde la Ciudad de México, pero en otra ocasión también se los voy a presentar y también ellos nos ayudan con campañas. Ah, por cierto, voy a tener dentro de unos días una campaña también de algunos servicios gratuitos en mi comunidad. Ahí se los estaré llevando ahora en el informe, yo creo que del viernes, qué día va a ser y qué servicios gratuitos vamos a tener para los que gusten acompañarme en mi comunidad de Agrarista Tambores. Ahí los estaremos esperando. Gracias. Muy buenos días. Me presento de antemano. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, su servidor, David Aracompite, soy el presidente de la Asociación Dagarizarín Banco de Medicamentos. Es una asociación sin fines de lucro. Sí, ya llevamos mes y medio, 2 meses trabajando con ustedes, sí, apoyándonos. ¿A qué nos dedicamos? Nos dedicamos a conseguir, a donar, a gestionar cualquier tipo de medicamento a bajo costo, ¿sí? En ocasiones, cuando ustedes nos hacen el favor de donarnos un medicamento, todo ese medicamento se le da a la gente que no tiene el recurso para comprar ese medicamento. Hemos llegado a conseguir medicamentos muy caros, a costos muy, muy bajos. Hemos ayudado a gente a ingresar a hospitales, ¿sí? A darles pues un servicio, como decía la delegada, gestionamos sillas de ruedas, aparatos ortopédicos. No es tan fácil, nos lleva nuestro tiempo, pero sí lo hemos logrado, ¿sí? Entonces, las puertas de la Dagarizarín de Medicamentos con ANUO pues están abiertas para todos ustedes. Hacemos jornadas médicas gratuitas también. Ajá. Los atendemos en las oficinas de la asociación, ahí tenemos servicio médico, servicio dental, para los que gusten. Y también somos embajadores del Banco de Tapitas, si han escuchado de Tapitas, ¿verdad? Pero somos embajadores junto con ANUO, estamos haciendo la colección aquí en Charco, con los compañeros que nos reunimos en Charco. Y el día 13 de marzo se va a llevar a cabo el tapatón aquí en el municipio de Charco, frente del mercado municipal, donde nosotros estamos invitando a todos ustedes a que lleven sus tapitas y donde vamos a hacer entrega de todas las tapitas que se recolectaron en todo este mes que llevamos recolectando. Las tapitas ahí se van a entregar. Va a haber jornada médica, vamos a llevar médico, vamos a llevar dentista, va a haber corte de pelo para aquellas personas que quieran dar sus trenzas, para esas trenzas se hacen
Con ese cabello que ustedes donan, se hacen pelucas para niños con cáncer, ¿sí? Todo se les lleva a las terapias y con las tapitas que ustedes donen, se les da terapia también a todos los niños con cáncer. ¿Cómo va a ser el proceso? Bueno, su servidor, como de crecer en banco de medicamentos, vamos a llevar a la dentista y al médico. ¿Qué va a pasar? Que con 10 tapitas que lleven cada uno de ustedes, pues tienen acceso a ese servicio. Con otras 10 tapitas, a lo mejor para, no sé, corte de pelo o los demás servicios que vayan a ver, todos les vamos a estar informando en los grupos, y así es como trabaja la Carisalí. Es una asociación sin fines de lucro. Nos ponemos a disposición cuando ustedes gusten invitarnos, allá vamos a darles el servicio. Y bueno, aquí con los compañeros de NUE, Sonado Volcanes, pues adelante, no hay ningún problema. No sé si tengan alguna duda, si no, pues eso sería toda la información. Y invitarlos al tapatón, ¿sí? Para que pues podamos ayudar a mucho más gente. Invitarlos también a que nos donen sus medicamentos que ya no importa que ya estén empezados, no importa que ya se vayan a caducar, ¿sí? Todavía hay gente que nos llega a utilizar, y en verdad hay gente que no tiene, o va al médico, o compra medicamento, o viceversa. O gente que verdaderamente no tiene ni para el medicamento ni para el médico. Entonces, para eso nos sirve todo su medicamento que ustedes nos donen. Hay mucha gente que tiene seguro, que les dan mucho medicamento y pues echa a perder. En vez de que lo tiren o lo echemos al baño, siempre hay alguien quien lo necesita. ¿Sale? Me comentan, la ubicación de la asociación, nosotros estamos en el municipio de Chalco, ¿sí? Es Avenida Unión, esquina calle 9, Colonia Fraternidad, en los límites de Alcanfores y Fraternidad, ¿sí? Ahí están las oficinas, de un horario desde las 9:10 de la mañana hasta las 10 de la noche, ¿sí? Ya los que gusten, pues ya les doy una tarjetita para que tengan el dato bien, y los que no, pues con las compañeras de Zona de Volcanes igual ya tienen la información, ¿sale? Pues agradezco también pues, esta labor que viene haciendo esta asociación civil sin fines de lucro que preside mi compañero David Aragón, que como saben ustedes, esta asociación se llama La Carisalí, y que bueno, hemos venido trabajando en Chalco en las últimas semanas. De hecho, comentarles, ahí traigo la recolección de tapitas del día viernes, que tuvimos un corte, compañeros, en el municipio de Chalco. Ahí las traigo un servidor. Sugeriría que terminando la actividad podamos también hacer entrega a mi compañero David de las tapitas que pudimos recolectar el día viernes, compañeros. ¿Estarían de acuerdo? ¿Sí con ganas o sí sin ganas, compañeros? Eso, como que un servidor tiene calor, pero creo que ustedes tienen frío. Nos faltó el café, ¿verdad? Sí. Ahora, para la otra nos cooperamos con los compañeros. Entonces, prácticamente, la intención de fortalecer estos trabajos, compañeros, es que no nada más la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica tiene como objetivo el tema de la electricidad, sino tenemos otros sectores. Y a partir del trabajo que se tenga que realizar y los objetivos que tengamos como ANUE, tenemos que mejorar la sociedad que tenemos. Y adivinen eso, ¿quién lo va a hacer, compañeros? Todos, de forma conjunta, cada quien sumando su granito de arena. Sobre todo en esta parte, platicamos con mi compañero Juan Luis, nos decía algo muy sabio. Lo que para muchos puede ser basura, para otros puede ser la vida, compañeros. Entonces, llevemos eso a conciencia, y con mis demás compañeros de los demás comités, de los demás municipios, sugeriría, ahí va una primera propuesta que podemos llevar al final de esta asamblea, podamos proponer que esta labor se lleve a todos los comités, compañeros, que empecemos a hacer la recolección de tapitas, y por qué no organizarnos, participar, quien requiera de alguno de los servicios que acaba de mencionar nuestro compañero David, pues llevarnos también esas tapitas y hacer uso
del corte de cabello, de la consulta, y de esta manera fortalecernos unos con otros, compañeros. Entonces, pues yo les pido un fuerte aplauso para mis compañeros, para mi compañero Maribel, para mi compañero David, y les deseo bastante fuerte y muy solidario con los compañeros de la República Dominicana. Y también tenemos el gusto, compañeros, de poderles presentar a mi compañero Rogelio Figueroa, del municipio de Nezahualcóyotl, que también el día de hoy nos acompaña. Les pido un fuerte aplauso y que hacemos el uso de la voz. Bueno, muy buenos días, compañeros. Pues bueno, venimos de acá del municipio de Nezahualcóyotl, Comité Villada, Comité 1, 2, Loma Bonita, Tejanita, y bueno, hacemos una labor también de allá de ese lado. Y también les manda un saludo la organización CRECE, Comité Representativo Social y Económico, de parte de la presidenta de la organización, la ingeniera Brenda Moreno, y de un servidor. Y pues también somos miembros de un Consejo Nacional Indígena y de Comunidades Afroamericanas, miembro activo también ahí de esa comunidad, secretario de Energía. Y bueno, compañeritos, pues me da un gran honor estar aquí presente con todos ustedes, aquí con mi compañero Juan Luis, con los compañeros aquí que están presentes hoy en día, sobre todo ustedes que han sido grandes luchadores sociales, aunque muchos digamos, sí solo somos, no lo somos. Ustedes desde que iniciaron esta lucha con lo que ha pasado con el Sindicato Mexicano de Electricistas, después de un cierre arbitrario en contra de Lucio Fuerza del Centro, en contra de lo que hizo Felipe Calderón Hinojosa en el 2009, y que desde ahí generó toda esta problemática, pues no solamente política, sino social, que nos ha dañado mucho a todos los mexicanos en los bolsillos y los altos cobros de la energía eléctrica. Y por eso, compañeros, pues 13 años de digna resistencia, pues realmente para mí es un honor estar aquí con ustedes y ver que ustedes han hecho una gran labor aquí en Chalco, en Valle de Chalco, donde está el compañero Mac, y realmente es una digna resistencia de lo que ustedes están haciendo. Hemos sido perseguidos políticamente, injustamente también por parte de los señalamientos que nos hace la Comisión Federal de Electricidad, pero nosotros hoy en día hemos demostrado que tenemos la razón, que esa reforma energética que impulsó Enrique Peña Nieto y que impulsó Calderón, pues realmente la debemos de echar para abajo. Hoy se reafirma una nueva reforma energética, pero tenemos que echar un lente, tenemos que estar muy activos en esa parte para decir nosotros como mexicanos si realmente pues, a nosotros nos favorece esa reforma. Yo, en mi punto de vista, yo he visto que nos va a favorecer. Esa es una brecha que ahorita tenemos que hacerlo para sacar a las grandes transnacionales. Una de esas transnacionales es Iberdrola, que ustedes han visto que cómo es posible que en las casas habitación y en los comercios, ahora sí que en las tiendas del barrio, ¿no? Que ustedes han visto que justamente les cobran 3.1 centavos el kilowatt y a los Oxxos $1.50. Y eso es algo injusto y también se ha visto reflejado en la casa de los hogares de todos ustedes de cuánto les llega el recibo de la luz. Y por eso es importante pues verificar esa reforma, echar abajo la reforma de Calderón y Peña Nieto, impulsar esta nueva reforma que están impulsando y sobre todo con el acompañamiento del Sindicato Mexicano de Electricistas y sobre todo pues estos grandes guerreros de la nube que somos todos nosotros como pueblo mexicano. Y bueno, compañeritos, pues cabe mencionar, cerrando aquí mi intervención, hay que echarle muchas ganas, hay que seguir reactivando, seguir ejerciendo esa vocación que nosotros tenemos como usuarios, informándole a la ciudadanía lo que está pasando y pues realmente nunca bajar la guardia, siempre con la frente en alto, recordando aquí nuestro compañero, el papá de Mar, un gran luchador social, yo también lo veía ahí en las redes sociales, y pues bueno, el compañerito yo sé que no se va a ir decepcionado de esta gran lucha que ustedes han hecho, y pues vamos a echarle para arriba, compañeros. Un fuerte abrazo, un saludo para todos, arriba la nube, arriba el ESME, y juntos vamos a vencer, arriba la reforma energética. La nube, ESME,
unidos vencerán. Anue, Esme, unidos vencerán. Y también lo hemos dicho, compañeros, lo hemos dicho, creo que nosotros como Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica tenemos también claro una línea, ¿verdad? Y esa línea es, no pagaré si no es con el ESME. No pagaré si no es con el ESME. No pagaré si no es con el ESME. Pues compañeros, prácticamente yo me quiero dar, si ustedes me lo permiten, 5 minutos para 3 situaciones de forma rápida. Realmente yo quiero reconocer la labor del equipo que viene trabajando en la región de los volcanes, sobre todo encabezado. Ahora sí que la información, el profesionalismo, la formación que nos viene dando mi compañero Juan Luis González Vargas. La realidad es que uno de los primeros compañeros que reciben prácticamente esa guía pues fue el compañero Ramón Silva. El compañero inició esta lucha, esto es consecuencia de sus acciones, las consecuencias nunca son malas. Bueno, no siempre son malas, las consecuencias también pueden ser buenas, y hoy se puede ver reflejada una lucha sólida en la región de los volcanes, una lucha reconocida en la región de los volcanes, y no nada más en la región de los volcanes, porque esto es el granito de arena para que la lucha sea reconocida a nivel nacional. Si ustedes me lo permiten, yo les solicitaría 1 minuto de aplausos para el compañero Ramón Silva. Compañero. En verdad, compañeros, les agradezco. Y sobre todo porque creo que muchos de ustedes lo conocían. Pudieron ustedes en experiencia propia saber que el compañero dio todo por esta lucha y es de reconocer ese gran esfuerzo. Nosotros esperamos ser, aunque sea un poquito como él. Al final del día ponemos todo el entusiasmo. No nada más un servidor, está, ya lo he expresado mi compañera delegada, está el compañero David, semana con semana presentándose a los comités, los compañeros que van haciendo pues fuerte en estas acciones que hoy se encuentran aquí presentes, y muchos de ustedes que están allá abajo, veo a mi compañera Santitos, veo a mi compañero Felipe, veo a varios de mis compañeros, a mi compañero Ricardo, veo a varios compañeros, compañero Juan, veo a varios compañeros, a mi compañero Artemio, híjole, yo podría mencionar a varios compañeros que desde el principio también tomaron tareas importantes, mi compañera Lilia, podría mencionar las acciones que han venido realizando cada uno de ustedes. En Valle de Chalco, otra de nuestras compañeras luchadoras, mi compañera Tere, que también ha estado presente y muy al pendiente de estas actividades y buscando, haciendo lo propio también en Colombia, en la zona en Valle de Chalco, pues para lograr el bienestar de los colonos. Entonces, realmente, la labor, compañeros, la labor es en equipo. Y eso lo debemos de dejar muy claro. Una reforma energética tiene que pasar, pero no va a pasar simplemente porque la presentó el presidente de la República, o porque la apoye el ESME, o porque la apoye la NUE. Esta tiene que pasar, pero con la participación de todos, compañeros.
Y no nos referimos a un asunto personal. Tiene que ir desde un círculo familiar, compañeros. Siempre va a haber puntos de vista y siempre tendrán que ser respetados los puntos de vista, porque creo que de esta manera se va fortaleciendo la comunicación. Pero hay que tener bases, y esas bases las vamos adquiriendo con experiencias, y hoy es una de ellas. Podría notar que algunos de ustedes traen su iniciativa de ley. ¿Quién trae su iniciativa de ley, compañeros? Sí, levanten la mano sin pena. Ya se volvieron a ver unos a otros, ¿verdad? Y muy como que nos la pidieron en el comité. Las situaciones que hemos dado nuestro esfuerzo, compañeros, y ustedes sobre todo, es un tema complejo, es un tema complicado, sobre todo cuando no estamos familiarizados con de forma diaria. A lo mejor posiblemente un servidor es diario, tenemos el estar tocando este tema, y a lo mejor la información se nos queda por repetirla, ¿verdad? Se me ocurre. Pero al final del día la intención es transmitirla a ustedes. Las decisiones de quién son, compañeros. De nosotros de forma particular, ¿verdad? Y cuando lo hacemos de forma colectiva es cuando se ve reflejada la soberanía en nuestro país. Y estos tiempos son históricos. Platicaba yo en todos los comités, no me van a dejar mentir. Hablábamos de fortalecer la soberanía en el país, sobre todo fortaleciendo la democracia. Y hoy en día estábamos trabajando, o vamos a trabajar, dos formas de democracia, ¿verdad? Hablábamos de la democracia directa, que se va a dar justamente en el tema de la próxima actividad del 10 de abril, con el tema de la revocación de mandato. Y vamos a tener también la actividad de la democracia indirecta. ¿En qué tema, compañeros? En la reforma energética, la reforma eléctrica. Y a partir de ahí creo que tenemos mucha conciencia que ir haciendo nosotros. Primero que nada, si la reforma directa se da a través de nuestros representantes populares, entonces ¿a quién tendríamos que presionar? A nuestros diputados, ¿verdad? A nuestros senadores, a todo el Palacio Legislativo, que es prácticamente la institución o el poder, en este caso el poder legislativo, de donde van a surgir, se van a construir, van a emanar las leyes, ¿verdad? ¿O me equivoco, compañeros? Y es ahí donde nosotros tenemos que concentrar la atención en los dos términos. En la primera, la reforma energética. Ya lo explicaba de forma muy general mi compañero Rogelio, lo hemos visto en los comités, lo que expresa esa iniciativa de ley, las reformas constitucionales que se están proponiendo a esos tres artículos tan importantes, ¿verdad? ¿Qué artículos son, compañeros? 25, 27 y 28 de nuestra Constitución, ¿verdad? ¿Qué procuramos rescatar? La soberanía de la energía. Soberanía energética, fortalecerla, ¿verdad? Rescatar la industria. Y para todo eso quiere decir que hay problemas. Eso nos va en un momentito más a explicar, lo va a trabajar con nosotros mi compañero Juan Luis, por lo que yo voy a estar solicitándoles que seamos muy receptivos con la información. Saquemos nuestra libretita, saquemos nuestra plumita y sugeriría, si ustedes están de acuerdo, que terminando la participación de mi compañero Juan Luis, si llegara a haber preguntas, hubiera un espacio de pregunta-respuesta, compañeros, ¿cómo ven? ¿Sí estaríamos de acuerdo? Si ustedes están de acuerdo, sírvanse levantar su mano izquierda, compañeros. En contra, entonces estaríamos desarrollando esta actividad al término, pregunta-respuesta, y terminando esta parte de pregunta-respuesta, bueno, después de la participación de mi compañero Juan Luis, abrimos el espacio pregunta-respuesta. La sugerencia sería que abriéramos, si es que las hubiera, 5 preguntas para empezar. Si hubiera más de 5, hacemos el primer corte con 5 y después volvemos, que se den las respuestas, compañeros, y después volvemos a ceder el uso de la voz. ¿Ustedes estarían de acuerdo con esa dinámica? Si ustedes están de acuerdo, si hubiera preguntas en este espacio, que se pudieran abrir primero 5 participaciones.
Si están de acuerdo, síganse a levantar su mano izquierda, compañeros. En contra. Entonces, prácticamente esa sería la dinámica. Ustedes, bueno, ya lo acabamos de acordar. Y a partir de ahí ser muy receptivos, compañeros. Y sobre todo, yo antes de dejar el uso de la voz a mi compañero Juan Luis, les quiero reconocer el gran trabajo que han hecho todos y cada uno de ustedes, compañeros. Aunque ustedes no lo crean, la fuerza no soy yo. La fuerza no es una sola persona de las que estamos aquí. La fuerza es todos. Ya decimos, la unión hace la fuerza. Pero de nada nos va a servir esa fuerza, compañeros, si no tenemos la información. Porque la información es poder, compañeros. Entonces, pues vamos a ser muy receptivos. Yo le dejo el uso de la voz a mi compañero Juan Luis. No sin antes decir, compañeros, Anue, Esme, unidos vencerán. Anue, Esme, unidos vencerán. Anue, Esme, unidos vencerán. Gracias, compañeros. Primero, buenas tardes a todos. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes, ya que hemos tenido la oportunidad de defender el territorio juntos desde que se dio el decreto de extinción y que tuvimos la necesidad de conocernos todos y cada uno de nosotros por este agravio que sufrimos por un presidente. A nombre de mi compañero secretario general Martínez Esparza Flores, a nombre de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, vamos a dar un pequeño resumen de información para que nos quede claro el por qué sí tenemos que apoyar la reforma energética. El que no conoce su historia está obligado a repetirla. Y voy a empezar con este tema porque la lucha de los usuarios no empezó en el 2009. La lucha de los usuarios empezó desde la década de los 20, prácticamente también en la Revolución Mexicana, donde el Sindicato Mexicano de Electricistas nace el 14 de diciembre de 1914. Desde esa época, ya la mayoría de la gente salía a manifestarse, sin tener armas en las manos, pero salían a ejercer su derecho constitucional. Ustedes saben que nuestra Constitución emana desde 1917, que por cierto, ¿qué fecha fue cuando se promulgó? ¿Alguien se acuerda? No escuché. 5 de febrero, es correcto. 106 años la Constitución. Y esta Constitución hoy lamentablemente está completamente mutilada. Le han hecho muchas modificaciones, han reformado la esencia de la Constitución y que hoy tal parece que tenemos la oportunidad de volver a recuperar algunos sectores en este país. La expropiación petrolera de 1938, el 18 de marzo, con el presidente, el general Lázaro Cárdenas, en aplicación del artículo 27 constitucional. Desde ahí inicia el rescate de todas estas empresas importantes en este país. ¿Y por qué lo explico de esta manera? Porque al final, quienes hemos tenido que hacer un cambio en este país no son los gobernantes. Quienes hemos tenido que buscar hacer un cambio en este país somos nosotros el pueblo. ¿O no es así, compañeros? Fíjense, durante décadas, la industria eléctrica nacionalizada fue víctima de un constante asedio por parte de los sucesivos gobiernos neoliberales, que al mismo tiempo que desmantelaban las empresas públicas del sector, hicieron intentos desesperados por modificar el marco jurídico sectorial que le otorgaba al Estado mexicano la exclusividad en la prestación del servicio público de energía eléctrica, conforme al 6º párrafo del artículo 27 constitucional, decretado por el licenciado Adolfo López Mateos el 27 de septiembre de 1960, que a la letra decía: corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público. En esta materia
No se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines. Fíjense, esto hizo que se nacionalizara la industria eléctrica en 1960. ¿Y qué fue lo que sucedió con los gobiernos posteriores? Durante el marco de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELECAN, Carlos Salinas de Gortari, sin tocar el artículo 27 constitucional, modificó en 1992 la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y su reglamento para concesionar a los particulares la generación de energía eléctrica bajo la figura del autoabastecimiento, cogeneración, pequeña producción independiente, importación y exportación de electricidad. Este mafioso expresidente es el que controla actualmente todavía el país con algunos políticos. Ustedes lo saben porque lo han vivido aquí, ¿sí o no? Anteriormente. Este presidente lo que hizo fue vender todas las empresas públicas y las convirtió prácticamente en negocios para sus allegados, para sus conocidos, y ahí tienen al hombre más rico del mundo, que es Carlos Slim, que hoy tiene prácticamente el control en muchas empresas y no solamente en México, a nivel América Latina. En 1993, a través de la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, se otorgaron cientos de permisos que dieron lugar a un mercado eléctrico paralelo al de la industria eléctrica, nacionalizada, obligando a la Comisión Federal de Electricidad a comprarle a los particulares su energía eléctrica bajo condiciones leoninas, a través de contratos de cobertura a largo plazo a precios inflados en perjuicio de la nación. En 1999, las empresas extranjeras le demandaron al gobierno neoliberal de Ernesto Zedillo Ponce de León la necesidad de una reforma constitucional en materia eléctrica que le diera incertidumbre jurídica a sus situaciones, es decir, hacer legal lo ilegal. ¿Qué fue lo que sucedió con Ernesto Zedillo Ponce de León? Él decidió rescatar a todos los bancos y lamentablemente esa deuda que generó el rescate bancario se convirtió en una deuda pública. Hoy en día, todos y cada uno de los mexicanos, que somos más de 130 millones de mexicanos, estamos pagando las consecuencias y las decisiones de Ernesto Zedillo, el Fobaproa. ¿O no es así, compañeros? Y lamentablemente, por eso les explico que tenemos que conocer nuestros antecedentes para saber el por qué sí tendremos que apoyar. El 2 de febrero, Ernesto Zedillo Ponce de León envió al Congreso de la Unión una iniciativa para reformar el artículo 25, 27 y 28 constitucional. Con este propósito, en respuesta, el Sindicato Mexicano de Electricistas y decenas de organizaciones políticas y sociales construyeron el Frente Nacional de Resistencia en contra de la privatización de la industria eléctrica, que desplegó una amplia movilización popular en todo el país y logró echar abajo ese intento de modificar la Constitución destinado a acelerar la privatización del sector eléctrico. Esfuerzos unitarios como el diálogo nacional potenciaron la movilización de todos los frentes y el Sindicato Mexicano de Electricistas. Logramos echar abajo la propuesta que tenía Ernesto Zedillo Ponce de León a modificar el sector energético. En el 2001 al 2002, Vicente Fox Quesada intentó hacer lo suyo mediante una segunda reforma neoliberal a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, fracasando de nueva cuenta gracias a la movilización política del frente que acabo de mencionar. Vicente Fox, lo único que pudo realizar en el 2002 fue una modificación a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, generando una tarifa doméstica de alto consumo. Esa tarifa doméstica de alto consumo lamentablemente es un perjuicio para todos y cada uno de los usuarios finales que hoy tienen la necesidad de pagar el servicio de energía eléctrica. Una vez que consumen más de 3,000 kilowatts de forma anual, pierden el subsidio que le otorga el gobierno federal a la empresa de Comisión Federal de Electricidad. Y para poder sacarlos de esta tarifa, tienen que demostrar que el consumo sea inferior. Por eso nosotros decimos, tenemos que esperar a que esta reforma beneficie no solamente a la soberanía del país, sino a todos los usuarios consumidores finales. De 1992 al 2013, la Comisión Reguladora de Energía otorgó más de 1,200 permisos de generación a los particulares, amparados en la reforma eléctrica de Salinas de Gortari,
todos ellos en perjuicio de la Comisión Federal de Electricidad. El 11 de octubre del 2009, el presidente espurio Felipe Calderón Hinojosa asestó un duro golpe a la resistencia popular en contra de la privatización de la industria eléctrica al decretar la extinción del organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro, lo que significó el despido masivo de más de 44,000 trabajadoras y trabajadores afiliados al SMI. Pero esa decisión que tomó en aquel entonces el presidente Felipe Calderón, que solamente tomó en cuenta todo el apoyo y el aparato político, pero no consideró el perjuicio que les iba a generar a los usuarios en la zona centro del país. ¿Les pidió permiso, compañeros? Simplemente tomó la decisión de tomar las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro con la Policía Militar, con la Policía Federal y todas las cuerpos armados para poder intervenir las instalaciones de Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Y entonces los usuarios nos quedamos en estado de indefensión. Lamentablemente son las decisiones que toman los gobiernos cuando son neoliberales. El objetivo estratégico de la extinción de Luz y Fuerza del Centro fue acabar con un sindicato democrático independiente, opuesto a los planes privatizadores de la oligarquía nacional, a las empresas transnacionales de la energía y los organismos financieros internacionales. Felipe Calderón prometió que con la extinción de Luz y Fuerza del Centro bajarían las tarifas eléctricas. ¿Bajaron, compañeros? Al contrario. El presidente del empleo, que en su campaña decía que tenía las manos limpias, salió con las manos llenas de sangre. ¿Sí o no, compañeros? Un presidente que solamente tomó decisiones unilaterales. No tomó en cuenta la situación que gobernaba en este país de 32 entidades federativas. Habría crecimiento económico y se creían cientos y miles de empleos. Nada de esto ocurrió. Las tarifas eléctricas se incrementaron hasta un 700% en la zona de atención de Luz y Fuerza del Centro y el país se sumió en una grave crisis económica, mientras que en paralelo se multiplicaron los permisos de generación para las empresas extranjeras, principalmente las españolas como Iberdrola, empresas que actualmente concentran el 40% de la generación privada en nuestro país, convirtiéndose esta en la principal empresa extranjera competidora de Comisión Federal de Electricidad. Fíjense qué casualidad. Felipe Calderón fue secretario de Energía durante 3 meses en la administración de Vicente Fox Quesada. Después se convierte el candidato incómodo y llega a la presidencia y decreta la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Posterior, termina su administración y junto con la secretaria de Estado, la Secretaría de Energía, Georgina Kessel, los dos se convierten en asesores de la empresa Iberdrola, una empresa española que a nivel internacional ha causado perjuicios en el sector energético. En España, lo que es Francia, lo que es Italia e Inglaterra, los costos de la electricidad están elevadísimos. Y entonces este expresidente, una vez que termina su administración, casualmente se va a asesorar una empresa que tiene jugosos negocios en el sector energético, no solamente en México, a nivel internacional. Y todo esto, compañeros, para nosotros es muy importante que ustedes lo conozcan, que ustedes sepan por qué nosotros estamos apoyando actualmente la propuesta del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Por último, el ciclo de privatización de la industria eléctrica nacionalizada se cierra en 2013 con la imposición de la reforma eléctrica de Enrique Peña Nieto, quien mediante el soborno de una mayoría de diputados y senadores por fin logró modificar el artículo 25, 27 y 28 de la Constitución para no solamente hacer legal lo ilegal, sino ampliar cualitativamente al margen de la participación privada en el sector con la creación de un mercado eléctrico mayorista de generación eléctrica. Enrique Peña Nieto, un presidente polémico desde su administración hasta su salida. ¿Sí o no, compañeros? Gobernador del Estado de México, que yo no sé si a usted les benefició cuando administró aquí el Estado de México. Al contrario, nos perjudicó del grupo Tlacomulco. Dice que quienes estaban en esa administración, el 12 de diciembre del 2013, aprobaron la reforma energética en tan solo 30 minutos, compañeros. Estuvo blindada la Cámara de Senadores y en una sede alterna, los senadores y diputados lo aprobaron en 30 minutos. ¿Ustedes creen que tuvieron la capacidad de esos legisladores
de poder leer, analizar y comprender una reforma energética? Claro que no. Allí está Emilio Lozoya, que casualmente ahorita se dice que está privado de su libertad, tratando de aportar al gobierno para poder hacer la denuncia. Él mismo reconoce que entregó dinero a todos los legisladores para la aprobación de la reforma energética. Ahí está Genaro García Luna, detenido en Estados Unidos, con el crimen organizado. Y nosotros decimos, todos estos políticos que le han causado un perjuicio a nuestro país tienen que pagar por las consecuencias y el daño que le han hecho a esta nación. ¿Sí o no, compañeros? Y esa es la parte que queremos que ustedes tengan claro, porque estamos saliendo a informar sobre esta propuesta del presidente de la República. La reforma de Enrique Peña Nieto no solo desplaza por completo a la Comisión Federal de Electricidad del control del sector, sino que la convierte en una empresa productiva del Estado, fragmentándola en empresas subsidiarias, filiales y unidades de negocios para subordinarla a las leyes del mercado eléctrico, instrumentadas desde la Comisión Reguladora de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, que hasta ahora actúan como organismos autónomos al servicio del capital. Con Peña Nieto, el Estado mexicano pierde por completo el control del sector bajo las reglas de la libre competencia que le otorgan múltiples privilegios a los privados en el despacho de la energía, la venta de certificados de energía limpias, CELS y los contratos de cobertura a largo plazo que se licitan en las subastas eléctricas del mercado eléctrico mayorista. Este conjunto de factores que benefician a los generadores privados pone en alto riesgo la operación del sistema eléctrico nacional, haciéndolo ineficiente, vulnerable, dependiente y oneroso para los usuarios de la energía que se ven sometidos al incremento de las tarifas eléctricas, mientras que los socios ficticios del autoabastecimiento privado pagan a $1 el kilowatt y los usuarios domésticos lo pagan $2.50. Toda esta parte, compañeros, hoy con la propuesta del licenciado Andrés Manuel López Obrador, pide poder rescatar a Comisión Federal de Electricidad y nosotros decimos que no nos oponemos, pero sí queremos que modifiquen su comportamiento y su actuar ante los servicios usuarios del servicio doméstico. ¿O no es así, compañeros? Que todos los trabajadores que son parte de esta empresa comprendan que nosotros no estamos negados a pagar, que queremos pagar y que en algún momento tenemos que regularizarnos, pero que sea lo justo, que tengamos que pagar lo que corresponda de cada uno de los servicios que ustedes consumen. ¿O no es así, compañeros? Por eso lo tenemos que explicar de esta forma. Fíjense, voy a retomar unas palabras del caudillo del sur, que dice: la nación está cansada de hombres falsos y traidores que hacen promesas como libertadores y al llegar al poder se olvidan de ellas y se constituyen en tiranos. Esto lo dijo Emiliano Zapata el 28 de noviembre de 1911. Qué sabio es haber dicho estas palabras en aquella época y que hoy algunos legisladores de los partidos neoliberales que firmaron el Pacto por México para aprobar la reforma energética, hoy son los que se oponen. Hoy dicen que si se aprueba esta reforma va a haber un apagón a nivel nacional. Nosotros decimos, es una mentira, eso no va a pasar, porque al final tenemos que rescatar la soberanía de este país. ¿Están de acuerdo, compañeros? Claro que lo tenemos que hacer. La iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador representa un importante paso adelante del rescate de la soberanía energética de nuestro país, toda vez que desmantela el andamiaje privatizador de la industria eléctrica nacional, impuesto en casi más de 4 décadas de las reformas neoliberales. Con la modificación del artículo 25, 27 y 28 constitucional, que propone la reforma eléctrica del Ejecutivo Federal, el Estado mexicano retoma el control sobre un área estratégica y la seguridad nacional, reorganiza la Comisión Federal como la empresa pública que reforma todas las actividades sustantivas del sector en forma integral, incluyendo el despacho de energía eléctrica. Establece una perspectiva de transición energética hacia las energías limpias a corto, mediano plazo y nacionaliza la explotación de litio para los mexicanos. Yo de este tema no comprendo mucho, pero lo he escuchado de algunos legisladores. El litio es un recurso natural muy importante a nivel internacional. No es en vano que hoy la declaración de guerra de Rusia entre Ucrania
es por este recurso natural. Y México tiene este recurso tan importante en nuestros recursos naturales. Por eso tenemos que estar muy al pendiente. ¿Qué se hace con este mineral? Simplemente se crea lo que son las baterías para los teléfonos celulares, que hoy en día casi todos, sin excepción, tienen un equipo de comunicación. ¿O no es así, compañeros? Bueno, esa es parte de lo que no nos habían dicho las administraciones anteriores. Este recurso natural, el litio, que es importante para poderlo explotar. Pero si nosotros no defendemos esta propuesta, compañeros, entonces no nos podamos arrepentir el día de mañana, porque está en nuestras manos hacer un cambio en este país. La reforma energética del presidente echa abajo los permisos y contratos leoninos que las empresas privadas obtuvieron de la Comisión Reguladora de Energía de 1992 al 2013, derivados de la reforma neoliberal a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica de 1992, desaparece la Comisión Reguladora de Energía, reintegra las funciones del Centro Nacional de Control de Energía a Comisión Federal de Electricidad, anulando los privilegios concedidos a las empresas privadas que no pagan el uso de las líneas de transmisión y redes de distribución, lo que hoy conocemos como permisos legados. Se desmantela también de manera contundente el mercado alterno que los privados expandieron bajo la simulación del autoabastecimiento, que a la fecha tiene más de 70,000 participantes que operan al margen de la legalidad. Delimita el porcentaje de generación privada hasta un 46% y delega a la Comisión Federal de Electricidad el despacho de su energía conforme a los criterios de seguridad operativa y precios. Nosotros decimos que a pesar de que esta propuesta de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que el 54% lo tiene que tener en generación Comisión Federal de Electricidad y el 46% los privados, nosotros decimos, presidente, es muy benevolente, porque debería de ser el 100% para poder explotar estas empresas. ¿O no es así, compañeros? Pero ellos tienen su análisis y nosotros respetamos. Y ojalá en un futuro este porcentaje que manejan se convierta hasta el 100% para beneficio de todos y cada uno de nosotros. Cancela todos los privilegios privados que significan un enorme daño en las finanzas y viabilidad de la empresa pública. Comisión Federal de Electricidad, rescatándola para el beneficio de los y las mexicanos. Una reforma de esta naturaleza no puede dejar de considerar la energía eléctrica como un derecho humano y por ello reconocer la necesidad de establecer una tarifa justa para los usuarios domésticos del servicio de energía eléctrica. Y con esto les quiero compartir. El día 21 de febrero, que tuvimos la necesidad de volvernos a manifestar afuera de la Cámara de Diputados, mi compañero secretario general fue ponente en el Parlamento abierto para exponer el derecho humano a la electricidad. La NUE la ha interpuesto 4 ocasiones en diferentes legislaturas. Incluso hoy le decimos nosotros a los diputados que salen a socializar este tema de la reforma energética. Consideren que una vez que se apruebe la reforma energética, porque todavía les faltan algunos apoyos de otros diputados porque no llegan al porcentaje que requieren, la electricidad tendría que plasmarse en el artículo 4 constitucional. ¿Están de acuerdo, compañeros? Yo digo que nosotros podemos hacer esa fuerza. Tendríamos que volver a presentar una iniciativa y decirles, esta es la 4ª ocasión, pero no nos vamos a cansar hasta que ustedes la tomen en cuenta porque es una necesidad del pueblo, de los que luchan, pero también de los que no participan. Pero nosotros que participamos tenemos que tener este beneficio, compañeros, que este derecho humano se vea reflejado en la Constitución, que nos beneficia a todos y cada uno de nosotros. En algún foro, en alguna asamblea, un diputado me decía, es que si se aprueba como derecho humano, la luz tiene que ser gratuita. Y le dije, no es cierto, no puede ser gratuita. Ustedes saben que en el artículo 3 constitucional se garantiza la educación. ¿Y es gratuita, compañeros? Se cobra, aunque sea pública, ¿sí o no? Cuando ustedes van a inscribir a los hijos, a los familiares, ¿qué les piden? Ah, no me digan eso. Si dice gratuita, se cobra. Entonces, ellos no pueden decir que nosotros exigimos una gratuidad del Estado, porque al final sabemos que la electricidad
no debe de ser una mercancía, debe de ser un producto y debe de tener un costo, y se tiene que pagar. ¿Sí o no, compañeros? Claro, y por eso nosotros decimos que al final tenemos que buscar que la electricidad se convierta en un derecho humano plasmado en la Constitución. Pero también le decimos a los legisladores, tomen en cuenta esto, compañeros. Comisión Federal de Electricidad tiene 8 tarifas domésticas. Tarifa 1, que es la doméstica, 1A a la 1F, que son 6 tarifas, y doméstico de alto consumo. Aparte, la tarifa comercial de la tienda, de la panadería, de la farmacia y de todos esos comercios pequeños. Y las tarifas para los grandes consumidores. Pero no hay competencia, compañeros, con los consumidores, porque al final esas cadenas que ustedes escuchan o ven y salen en medios de comunicación, como Sears, como Liverpool, como Palacio de Hierro, como Oxxo, como Coca-Cola, como Bimbo, no pagan electricidad como ustedes, la pagan más baja. Entonces nosotros decimos, sí estamos de acuerdo con la reforma propuesta por el Ejecutivo Federal, pero que también consideren la tarifa social y justa que proponemos nosotros los usuarios del servicio de energía eléctrica. Esto resolvería de fondo las demandas de los usuarios en huelga de pagos. Asimismo, debe incluir a todos los procesos de reorganización en el nuevo sistema eléctrico nacional, a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas que fueron duramente golpeados por los gobiernos neoliberales. Nos pronunciamos por una transición energética justa y democrática que integre a la gestión de las empresas públicas a los trabajadores del sector, a los especialistas en la materia de usuarios consumidores de energía eléctrica que promueven el desarrollo de nuevas fuentes de energía limpia y de generación distribuida local, con la participación democrática de las comunidades campesinas y los pueblos originarios en pleno respeto a su cultura, territorio y autonomía. Hoy tengo el orgullo de decirles que a pesar de que no tengo raíces indígenas, me siento orgulloso de ser mexicano, porque gracias a esos usos y costumbres de nuestras poblaciones indígenas hemos rescatado prácticamente los recursos naturales porque lo explotan. Hoy en día hay legisladores que tienen esas condiciones y nosotros decimos, bienvenidos los pueblos originarios. Gracias a ellos aprendemos, conocemos y defendemos por esa interés que tienen. ¿O no es así, compañeros? Ustedes aquí lo viven, ustedes aquí lo tienen. En la ciudad, en la urbanidad, se pierde todo este tipo de esencia. Yo les quiero compartir solamente esto y con esto concluyo. Los legisladores podrán hacer la tarea en la Cámara de Diputados, podrán votar, podrán aprobar, pero sin el apoyo y sin el respaldo del pueblo en la aplicación al artículo 39 constitucional que nos permite participar en las decisiones del gobierno federal, tendremos que salir a manifestarnos. Y si posterior a eso los diputados no tienen esa capacidad para hacerlo, nosotros nos podemos organizar para salir a las calles. ¿Sí o no, compañeros? Salir a la Cámara de Diputados y exigirles a aquellos que suponen que tienen que obedecer lo que el pueblo manda, porque nosotros somos los que tomamos las decisiones en este país. Yo agradezco la atención de todos ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes. Se ve, se siente, ANU está presente. Se ve, se siente, ANU está presente. Pues, compañeros, yo quiero agradecer la participación de mi compañero Juan Luis, al cual les pido otro fuerte aplauso. Sobre todo, compañeros, hacerles saber que pues, mi compañero Juan Luis es representante de prácticamente todos los comités que estamos aquí presentes. Mi compañero Juan Luis es parte de nuestra acta constitutiva, compañeros. Entonces, hay que hacerlo sentir, como siempre, en casa, en su hogar, es la región de los volcanes. ¿No es así, compañeros? Y pues, siempre va a ser bien. Sobre todo, compañeros, ustedes van a tener que ser también autodidactas. En casita vamos a tenerle que estudiar todavía más. Me gustaría, como lo habíamos acordado, compañeros,
abrir el espacio de preguntas-respuestas si es que las hubiera, compañeros. ¿Hay alguien que quiera realizar alguna pregunta, compañeros, que se tenga alguna duda? Está mi compañero Artemio 1. ¿Alguien más, compañeros? Alcen bien la mano 2. Por si podemos ir acercándonos, compañeros, con mucho gusto. Nada más tenemos este micrófono ahorita sirviendo, por si me pueden hacer favor. ¿Alguien más, compañeros? Compañero Artemio, si nos podemos ir también acercando para realizar nuestra pregunta. Van 2 compañeros. ¿Alguien más, compañeros? Nada más con dos participaciones. Estarían 3 participaciones, mi compañera Santitos. ¿Alguien más, compañeros? ¿Estarían de acuerdo que podamos cerrar con esas 3 participaciones? Si están ustedes de acuerdo, sírvanse levantar su mano izquierda, compañeros. ¿En contra? Entonces, para que vayamos pasando, compañeros, les pasaré el micrófono que suban. A ver. Entonces estaría el compañero Artemio, después está mi compañero y mi compañera Santitos. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Como ustedes saben, me conocen, pertenezco al comité Charco Aquiles Ramón Silva. Pues tengo una pregunta para el compañero, coordinador de la NUE. Tengo una pregunta que he estado tratándose mucho en los últimos tiempos, más que todo en estos días, de la invasión que está haciendo, que hizo Rusia a Irak, ¿no? En Ucrania, perdón, bueno, tiene expresión que por la guerra pues, se ha hecho por los energéticos, ¿no? Y de hecho, todo Estados Unidos, todas las inversiones que ha hecho, ha sido por los energéticos. Y yo tengo una pregunta, si es posible. Por eso no entiendo mucho que México está en un momento, Putin dijo una invasión de Estados Unidos con México, ¿no? Y no sé si en eso es posible, ¿crees que pueda Estados Unidos tratar de hacer esa intención, puesto que casi la parte de Europa está dominada por Estados Unidos? Eran 14 naciones, ¿no? Las que tenían dominar, que era la OTAN, y ahora son 34 naciones las que tienen dominadas por parte de la OTAN, y eso es por parte manejada por Estados Unidos, ¿no? Por eso se opuso mucho Putin, ¿no? Al respecto de esa situación. Que hay muchos casos, ¿no? Que los dos son bárbaros, ¿no? Pero de hecho, te voy a preguntar si crees que Estados Unidos puede invadir en un momento México por los energéticos, más que todo por el litio, ¿no? Esa es mi pregunta. Vamos a hacer primero las preguntas y después vienen las respuestas, compañeros. Por favor, compañero. Ahorita se le dan también respuesta, compañero. Buenas tardes. Mi nombre es Gerardo, de la delegación Palmano. Mi pregunta es, en caso de no pasar la reforma, ¿se puede hacer una expropiación como se hizo con el petróleo? Sí. Si la respuesta es sí, ¿cómo? Si la respuesta es no, ¿por qué? En caso de no pasar la reforma, ¿se puede hacer una expropiación como se hizo con el petróleo? Si la respuesta es sí, ¿cómo? Si la respuesta es no, ¿por qué? Sí, gracias. Compañeros Santitos. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, compañeros del presidio. Mi pregunta es, y mi solicitud muy interesante para todos, solicito, nos hagan favor de ampliar lo que dice contratos leoninos. Gracias.
Entonces es el tema de los contratos leoninos, ¿verdad? ¿A qué refiere? Perdón, ¿ahí ya se escucha, compañeros? Entonces serían las tres preguntas prácticamente que tendrían los compañeros. Las reitero por ahí un poquito. El compañero Artemio refiere el tema de la situación Rusia-Ucrania, si habría algún perjuicio en materia energética de Estados Unidos hacia México, sobre todo con el tema del litio, el tema de la expropiación y la compañera con los contratos leoninos. A mí no me tomaron en cuenta para el tema de las preguntas, yo me oponía, pero regresaba de allá atrás, entonces, porque no todos lo sabemos, pero lo investigamos. Fíjense que en el tema de lo que comenta mi compañero Artemio, efectivamente ahorita en lo que sucede en Rusia con Ucrania es el tema de los recursos naturales y el litio, lo expliqué en mi exposición. No cabe duda que seguramente Estados Unidos tenga interés de poder tener explotación aquí en nuestra república. Dice aquí la información, el litio en México entre los intereses privados y el discurso político. En Sonora existe el mayor yacimiento mundial de litio en roca, un mineral que algunos consideran como el nuevo petróleo, pero que en un futuro apuesta tanto por ser el viejo petróleo. ¿A qué vamos? No cabe duda que Estados Unidos estará muy interesado en venir aquí a México. Como invasión, no creo. Simplemente van a querer invertir para la explotación de este recurso natural. Eso siempre ha sido. La única diferencia es que a veces no nos enteramos, ¿no? De ese tipo de situaciones que se presentan para este tipo de explotación de recursos naturales. Pero bueno, el gobierno debe estar muy atento para evitar este tipo de situaciones. Me pregunta mi compañero Gerardo, en caso de no pasar la reforma, si se puede hacer una expropiación. Mire, yo no sé si se pueda o no hacer una expropiación como lo que sucedió en 1938, la explotación petrolera. Pero tendrían que analizar los legisladores qué pasaría si no llegan a cumplir con los votos necesarios para la aprobación de esta reforma energética. Si no, el gobierno federal tendría que realizar una nueva contrapropuesta para que en su momento sea un beneficio para el rescate del sector energético. Y lo explico así, porque les faltan alrededor como de 58, 59 votos para poderlo complementar. Tienen que ser muy hábiles para poder negociar con los legisladores que se oponen. Y miren, yo lo pongo muy claro, yo no sé mucho de política, pero les puedo decir una cosa. Quien gobierna el Estado de México es el PRI con el grupo Atlacomulco. ¿No es así? Bueno, le toca en el 2023 la gobernatura. Ellos deciden si la quieren ganar o la quieren perder. Y tendrán que negociar con el gobierno federal. ¿Sí o no? Así va a ser. Yo no sé quiénes sí, quiénes no. Yo no soy político, afortunadamente. Todavía no tenemos ningún interés sobre ese tema, pero el gobierno federal tiene que negociar tanto con el PRI, con el PAN, con el PRD, para poder lograr el objetivo de esta propuesta de la reforma energética. Permítanme tantito, déjenme consultar a la chismosa. Miren, es que de repente hay mucha información que ustedes nos preguntan y nosotros tenemos que buscar la forma de cómo responderlo a todos ustedes. Contrato leonino. El contrato de sociedad en que se pacta de todas las ganancias sean para uno o algunos de los socios y todas las pérdidas para los demás, observando los principios de la equidad, está reprobado por las leyes. ¿A qué se refiere esto? Es la expresión coloquial para calificar un contrato considerado en términos legales como abusivo, el que una de ellas en un momento dado se beneficia y perjudica a la contraparte. ¿Quiénes se benefician aquí con estos contratos leoninos? Las empresas extranjeras, ¿no? Las empresas privadas, es correcto, compañero. Ellas son las que se benefician, porque al final ponen sus condiciones aquí en México y por eso el nombre de contratos leoninos. Ellos lo que hacen es poner las condiciones, se benefician y perjudican, en este caso, a una parte del sector, que es el pueblo de México y al gobierno de México.
Muchas gracias. Bueno, pues ahí están las respuestas, compañeros, a sus preguntas, y que todo va ligado, absolutamente todas las preguntas que se van comentando, pues son parte de un tejido del problema que se vive hoy en día, sobre todo en nuestro país. Ya lo explicaba mi compañero Juan Luis, imaginémonos, de acuerdo a la iniciativa de ley, ustedes ya por ahí pudieron leer, el 62% de la generación hoy en día la tiene el sector privado. El 38 CFE, en 3 años CFE perdió de menos por ahí de un 20% aproximadamente, y va a seguir perdiendo, como lo comenta mi compañero Juan Luis, de forma gradual. Ya lo comentábamos en los comités, ¿verdad? ¿Qué se esperaría, compañeros, si esta situación no se detiene? ¿Qué pasaría con CFE? Se estaría hablando de la extinción a veces de la misma Comisión Federal de Electricidad, y ahora sí vamos a estar peor de como estamos hoy en día, ¿verdad? Ya lo expresa también bien mi compañero, les hago énfasis en esos puntos para que nos podamos llevar en nuestros apuntes. Tenemos la situación de que al final del día, compañeros, no confundamos los temas, ¿verdad? Nosotros vamos por el rescate de algo que es patrimonio de México, de nosotros, y se llama Comisión Federal de Electricidad, algo que tuvimos que haber hecho con luz y fuerza del centro. Pero bueno, ya decíamos, ¿verdad? Hay que podernos analizar la historia para no volverla a repetir. Y ahora que tenemos esa oportunidad, vamos a llevarla a cabo, compañeros. Pero, ya lo decimos, este tema es aparte porque sabemos que nos conviene como mexicanos. Pero por otro lado también decimos que ya cesen los abusos de Comisión Federal de Electricidad en contra de los usuarios, no nada más en la zona centro del país, sino en el resto de la República Mexicana. ¿No es así, compañeros? Entonces, tendremos que echarle muchas ganas, compañeros, y nosotros decimos, se ve, se siente, ANU está presente, se ve, se siente, ANU está presente. Pues, compañeros, prácticamente con esto vamos cerrando las participaciones. Veo que mi compañero Artemio está levantando la mano para poder escucharlo, y pasaríamos después al otro punto, compañeros. Claro que sí, compañero. Le dejo el uso de la voz a mi compañero Juan Luis. Miren, en mi exposición comento que desde Salinas de Gortari se intentaba la privatización del sector energético. Continúan con Ernesto Zedillo y después con Vicente Fox. Y con Calderón lo que sucedió es que él ya traía en su aprobación con el pueblo, traía una caída prácticamente como presidente del empleo y como el presidente de las manos limpias. Entonces, ¿qué fue lo que le recomendaron sus asesores? Que tenía que hacer algo que le diera la vuelta a su imagen para poderlo levantar nuevamente. Y entonces, con la aprobación de algunos gobernadores en su administración y con otros políticos, actores políticos, deciden la extinción de la empresa Luz y Fuerza del Centro. Entonces, al final, solamente esto fue para levantar la imagen, sin darse cuenta del perjuicio que le generaba a los usuarios en la zona centro del país. Esta parte que hizo Felipe Calderón es lo que ha sucedido en otras administraciones. Les han pegado a compañeros de la aviación, les han pegado a los compañeros de Ruta 100, les han pegado a los mineros, les han pegado a los campesinos. O sea, depende de la administración, es como tienen que voltear a ver cómo podrían levantar su presencia como Ejecutivo Federal, y que al final tienen que tomar decisiones. Y esta decisión lo describe Felipe Calderón de una manera cínica en el libro que él mismo escribe al decreto de extinción. Incluso
hay videos actualmente ya y audios y entrevistas que le han hecho a este mitómano de Felipe Calderón, donde él explica por qué tuvo que tomar esa decisión. Pero él no dice la verdad. La verdad es que su imagen iba a la baja, así como el peso con el dólar, pero no tanto. Pero sí, había un problema ya con el presidente de la administración. Gracias. Entonces, compañeros, pues ahí está la respuesta. El tema es muy, muy amplio, ¿eh? Vamos a tener que realizar alguna otra actividad. Y por ahí cerraríamos con una última participación de Meca Meca, que estoy viendo a mi compañera de aquel lado. No sé si guste acercarse para poder escucharla bien, compañera. Buenas tardes, soy del comité de Meca Meca. Señoramente, una pregunta. ¿Qué va a pasar con los que estamos en lucha? ¿Habrá solución para nuestra lucha de una tarifa justa? Porque yo he visto que el señor presidente habla y habla, pero en realidad pues no hemos visto nada. ¿Pasará lo mismo con los demás presidentes? ¿O que ahora si yo pusiera una solución para una solución, qué va a pasar? ¿Hacia dónde va, verdad? ¿Hacia dónde vamos? Porque somos todos. ¿A dónde vamos? Eso nos va a dar solución. Si no hacemos nada, compañeros, vamos a ver. Pero yo veo que, al igual que muchos presidentes, no he visto las noticias donde él se tambalea y no nos quiere dar, por así, una respuesta concreta. Esa es mi pregunta. Gracias. Todavía no podemos. Mire, compañeros, nosotros hubiéramos querido vernos obligados a estar en las calles y a defendernos en contra de las decisiones de las administraciones anteriores. Nosotros decimos que el presidente puede proponer, pero en sus manos también está resolver la problemática. Nosotros le hemos puesto como ejemplo que si ya condonó una deuda a nuestros paisanos de Tabasco, ¿no?, que tuvieron más de 20 años y que incluso en una mañanera ya lo cuestionaron y le dijeron que por qué no pasaba lo mismo con las organizaciones y hacían referencia a nosotros. No nos mencionaron como ANUE, pero sí mencionaron a los usuarios que están en huelga de pagos. Y el mismo presidente decía, esas fueron otras circunstancias, y nosotros decimos no, son las mismas, son las tarifas que son impagables para nosotros. Hoy que estamos participando, por eso yo les decía en mi intervención, no solamente es lo que proponga el Ejecutivo y que los legisladores hagan el trabajo de aprobar, votar y demás, sino que nosotros los tenemos que presionar para poder tener este beneficio. Si no alcanzamos, y lo dejo muy claro, si no alcanzamos un tema de un borrón y cuenta nueva, que a partir de que nos regularicemos, a partir de ahí empecemos a pagar de hoy en adelante y que la deuda la absorbe el gobierno federal, porque nosotros no somos responsables de las decisiones que tomaron. Hoy en sus manos del Ejecutivo Federal está darle solución no solamente al conflicto de la NUE del sindicato, sino de todas las organizaciones sindicales y sociales, pero que al final a veces no quieren escuchar las demandas que tenemos. Nosotros estamos seguros que una vez que esta aprobación se dé, tengamos la necesidad de exigirle al gobierno que tenga que resolver de fondo el conflicto que tenemos como usuarios. Muchas gracias. Ahí está la respuesta, compañeros. Y pues yo creo que con esto estaríamos cerrando el espacio de preguntas-respuestas. Yo agradezco la participación de mis compañeros, de mi compañera Sonia, con la pregunta, seguramente pregunta de muchos compañeros, porque a veces se han acercado con un servidor con esa pregunta, ¿verdad? Porque hay preocupación. Entonces, al final del día, compañeros, hoy en vez de preocuparnos, nos vamos a tener que ocupar. Vamos a tener que salir a las calles, vamos a tener que hacer lo propio para poder recuperar justamente todo aquello que nos han quitado. Y lo tendremos que hacer con mucha dignidad, compañeros, lo tendremos que hacer con la frente en alto, y a partir de ahí, compañeros, es que desde la percepción de un servidor
es que este es un honorable movimiento y lo integran todos ustedes, compañeros. Entonces, prácticamente estaríamos pasando al cierre de esta asamblea informativa con la sugerencia y la propuesta que votábamos al principio, compañeros, que pudiéramos sacar en lo general un par de tareas, de acuerdo a lo que se fuera mencionando aquí. Creo que hay mucha necesidad de poder, de alguna manera, informar a los vecinos, a la familia, a los amigos, porque puede haber mucha desinformación, o a veces ni desinformación, sino desinterés, apatía, y lo que se está jugando, pues es de mucho valor, compañeros. Por lo cual les proponemos de menos 3 tareas, en lo general, compañeros. La primera tarea, que en la siguiente reunión, en cada uno de los comités, terminemos de orquestar el tema del volanteo en nuestros municipios, compañeros, para poder ya salir, sobre todo con 2 puntos en ese volanteo. Fijar la postura de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, de la mano del Sindicato Mexicano de Electricistas, con lo que respecta a esta reforma, mencionando que la propuesta sería por medio de un volantito con información breve, concreta, a la situación que se está viviendo el día de hoy, compañeros. Esa sería la primera tarea, compañeros, que nosotros colocamos en la mesa. ¿Ustedes estarían de acuerdo, compañeros? Si ustedes están de acuerdo, sírvanse levantar su mano izquierda, compañeros. ¿En contra? Perfecto. Se estaría aprobando esta primera tarea. Va a ser uno de los puntos que vamos a estar trabajando en cada uno de los comités. La segunda tarea que estaríamos proponiendo, compañeros, sería el tema de asambleas informativas, mítines, en nuestros municipios. A lo mejor pues vamos a hacer los poquitos, muchos de cada uno de los comités. Demográficamente siempre vamos a decir somos poquitos, porque somos un porcentaje chico de acuerdo a la demografía de cada uno de los municipios, pero tendremos que crecer y lo tendremos que hacer con ese esfuerzo de salir a las plazas, de salir a los kioscos, con una bocina, compañeros, a lo mejor con unos volantitos, y empezar a informar, compañeros, a las personas que vayan pasando y a las que se quieran acercar. Esto lo tendremos que hacer con mucha fuerza. ¿Ustedes estarían de acuerdo con esta parte, compañeros? Si ustedes están de acuerdo, sírvanse levantar su mano izquierda, compañeros. ¿En contra? Perfecto. Y la tercera tarea que podría surgir a raíz de esto es que podamos hacer un balance, compañeros, que podamos hacer un balance dentro de un mes, con otro foro, compañeros, y que en ese foro podamos plantear, de acuerdo a lo que mencionaba también mi compañera Sonia, que poder incluir o concentrar la información con relación a la situación actual de los usuarios de energía eléctrica hoy en día, dependiendo de la situación que se dé en la Cámara de Diputados, si es que llegara a pasar. Recordemos que es un proceso legislativo, ¿verdad? Ahorita se encuentra en la Cámara de Origen, tendrá que pasar después, si es que pasa, a la de senadores, ¿verdad? Y una vez que se llegara a aprobar en lo general, pues ahora sí se va al Ejecutivo. A partir de ahí, pues vamos a estar estudiando esto en los comités, pero la realidad es que tenemos que concentrarnos y hacer un balance, como lo estamos haciendo el día de hoy. Las sugerencias que sean dentro de un mes, compañeros, que se quede como fecha tentativa el último fin de semana de marzo, y ya de ahí, a partir de ahí lo estaremos trabajando. ¿Ustedes cómo ven, compañeros? ¿Sí estaríamos de acuerdo? Si estamos de acuerdo, sírvanse levantar su mano izquierda, compañeros. ¿En contra? Entonces, a partir de ahí creo que estaríamos aprobando estas 3 tareas en lo general. No sé si hubiera alguna otra propuesta que tuviéramos los compañeros aquí en la mesa o aquí en el recinto, compañeros. Y a partir de ahí, compañeros, atender de forma general lo que son todas los llamados a las distintas actividades a la Ciudad de México. Ya nosotros lo comentamos, estamos en un tema o en una situación difícil en materia de salud, pero hoy tenemos que salir. Desgraciadamente nos tocó este contexto, pero tendremos que dar nuestra batalla de acuerdo a nuestras posibilidades, compañeros, y nuestra lucha. ¿Estaríamos también de acuerdo en esta parte, compañeros? Si estamos de acuerdo, sírvanse levantar su mano izquierda.
En contra, y creo que había una propuesta, compañera. Claro, entendemos bien la idea. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué sucede? ¿Y qué sucederá? Bajo el contexto histórico en el país. Y todo eso lo vamos a reforzar, ¿eh? Eso está muy bien. Y creo que lo tendremos que hacer mediante un material didáctico. Por lo cual yo creo que nos vamos a esforzar para poder sacar un tríptico, poder sacar un material que nos permita pues fortalecer justamente este aspecto de la historia de la industria eléctrica y entender lo que está sucediendo hoy en día. Entonces, muy buena la propuesta. Esa parte la vamos a tener ya aquí en la mesa y vamos a empezar en los comités, compañeros. ¿Ustedes estarían de acuerdo en esa parte? Para poder posteriormente, una vez que nosotros la tengamos digerida esta información, la traslademos a los demás vecinos en los distintos municipios. Si ustedes estarían de acuerdo en esa opción, de acuerdo a la propuesta de mi compañera, sírvanse levantar su mano izquierda, compañeros. En contra, entonces prácticamente giraría en estas tareas, más las que tenemos ya en los comités y las invitaciones que se nos acaban de hacer el día de hoy, compañeros, como la tarea que absorbimos hace unos momentos con el tema, por ejemplo, de la recolección de tapitas, con mis compañeros de Dacarizalín, eso nos dejo a la trama, para poder fortalecer esta parte y también nosotros como ANUE tener más vida en el aspecto social todavía, compañeros. Entonces, eso sería en lo general, compañeros. Prácticamente las tareas están aprobadas y son con las que vamos a estar trabajando la siguiente semana en los comités, compañeros. ¿Estamos de acuerdo? Si estamos de acuerdo ya en lo general, compañeros, si no nos falta algún punto que tratar, sírvanse a levantar su mano izquierda, compañeros. En contra, ya nada más yo sugeriría una situación, compañeros, para ir cerrando esta actividad. Me gustaría que pudiéramos tomarnos una foto, que nos pudiéramos poner de pie, compañeros, que mis compañeros nos vamos a pasar de este lado y podamos dejar también este punto, que la región de los volcanes como un punto de historia. Al final del día, estos son páginas que se vienen escribiendo a lo largo y ancho de la República Mexicana y que nosotros somos parte de ella y lo tenemos que dejar documentado, compañeros. Apoyamos la iniciativa de reforma del presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien el 30 de septiembre de 2021 presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Federal Mexicana en relación a la industria eléctrica. Seguiremos apoyando a nuestro compañero secretario general Martín Esparza Flores del Sindicato Mexicano de Electricistas y a nuestro compañero coordinador nacional Juan Luis González Vargas de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. Seguiremos unidos hasta alcanzar la victoria. ANUE, Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica.